Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos y contentas en este último día viernes del mes de enero, no solamente porque, bueno, como todos saben, ha bajado el precio del dólar, sino porque hemos tenido importantes avances legislativos, avances del programa de gobierno. Hemos enfrentado con buenos resultados elementos, ¿cierto?, que han sido parte de las prioridades ciudadanas como la seguridad, la reducción del 40% de los delitos de la violencia rural en la Araucanía, un 36% de la violencia en el barrio Meix, el desbaratamiento de bandas de crimen organizado, el despacho ya para ley del proyecto de infraestructura crítica para el resguardo con las Fuerzas Armadas de las fronteras en la zona norte de nuestro país, pero también en el paquete de ayudas económicas en el Congreso Nacional, complementado además con el anuncio del congelamiento de las tarifas para al menos el primer semestre de este 2023. También avanzaron las 40 horas, la reforma previsional, la reforma tributaria, se despachó a ley el proyecto de ley TEA, ¿cierto?, algo que nos han demandado particularmente las madres de nuestro país para tener un marco legal y regulatorio que proteja a los niños y niñas TEA. También con la ley CATI, algo que venía esperándose hace mucho tiempo, ya fue despachado el Congreso Nacional en una muy buena noticia también. Y además hemos presentado el día de hoy el plan, ¿cierto?, de productividad, que ha sido parte también de los compromisos de nuestro gobierno, un mandato del presidente de la República, y fue anunciado el día de hoy por parte de los ministros y ministras del área económica, justamente para seguir empujando la reactivación económica, la productividad que viene estancada ya hace más de 10 años en nuestro país y que requiere un reempuje, un reimpulso, y eso ha sido parte de esto, de los anuncios y de las concreciones de esta semana. Por lo tanto, es un buen viernes de este último mes, ¿cierto?, antes del receso legislativo. Va a entrar más en detalle nuestra ministra Sexpress, que ha liderado no solamente el enfrentar 2 acusaciones constitucionales en muy poco tiempo, sino que también toda esta agenda legislativa junto a nuestros ministros y ministras para atender a la urgencia de nuestros compatriotas. Ahora las voy a dejar con la ministra del Interior, quien condujo la jornada del Consejo de Gabinete, la última, ¿cierto?, de este mes de enero, para poder hacer una evaluación de lo que ahí se discutió y, por cierto, también las proyecciones del 2023. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Ha sido una reunión del Consejo de Gabinete hoy día, una jornada de trabajo muy importante porque estuvimos analizando algunas temáticas específicas y también mirando en general lo que ha sido, digamos, las últimas semanas de trabajo, tanto político como en el Parlamento, y lo que viene para el 2023. Algo muy importante que hicimos hoy es una mirada de los avances en el último tiempo. Se va a referir con más detalle a eso la ministra Uriarte, pero podemos decir que las últimas semanas de trabajo parlamentario fueron realmente muy productivas. Reformas importantes como la reforma previsional, la reforma tributaria, las 40 horas, tuvieron distintas etapas de aprobación en sus comisiones, las cuales las deja en un muy buen pie para partir en el mes de marzo y proponernos que en los próximos meses y durante el año logremos tramitarlas y logremos tenerlas ya definitivamente como leyes de la República durante el 2023. Lo mismo pasó con leyes muy importantes en materia de seguridad, como fue el caso de la ley de crimen organizado, que también dio un paso muy importante en el Senado, e infraestructura crítica, que ayer se aprobó y quedó despachada para transformarse en ley de la República. Infraestructura crítica es un proyecto que se viene tratando de sacar hace más de 2 años, que ha tenido muchos tropiezos en el camino y ayer finalmente vio la luz con además una modalidad que va a permitir su implementación muy rápida para lograr el apoyo de las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras, algo muy importante para evitar que se ocupen pasos ilegales, para evitar la trata de personas, para evitar el comercio ilegal de mercaderías robadas o de contrabando y ciertamente de narcotráfico. Queremos decir que esa proyección que nos da el impulso de las últimas semanas se puede potenciar muy fuertemente el 2023 y para eso son importantes los esfuerzos de diálogo, los esfuerzos de acuerdo, en lo que queremos hacer con el compromiso transversal en seguridad. Sabemos que trabajando de esta manera el 2023 va a ver la luz, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, va a ver la luz, por ejemplo, la ley de inteligencia, materias muy importantes por largo tiempo esperadas y que esperamos, digamos, que se concreten ahora en legislación para el año que está en curso, así como decía recientemente las reformas tributaria y previsional.
Tuvimos un punto específico de trabajo que nos detuvimos a analizar en una presentación del ministro Carlos Montes, lo que es el plan de emergencia habitacional. Ese plan no se llama así por una razón casual. Se llama así porque miles de familias chilenas están viviendo una verdadera emergencia habitacional. Muchas de ellas como allegadas o allegados, pero un número muy importante viviendo en campamentos. Eso ha dado lugar a una meta muy exigente que nos hemos puesto como gobierno. El ministro hoy día dio cuenta de cómo se ha avanzado en esa meta, las estrategias que hay, las distintas líneas de trabajo que hay, pero necesitamos terrenos para llevar adelante esta política. El año que está en curso, si no disponemos de los terrenos suficientes, todo el esfuerzo que se está desarrollando no va a ver la luz. Y producto de ello, hoy día el presidente nos informó que ha firmado una circular que se va a distribuir a todos los ministerios y servicios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, para poner a disposición de este esfuerzo nacional los terrenos de los que disponemos. Los ministerios, los servicios públicos, las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Solicitarles un aporte en lo que es esta tarea, esta importante urgencia, que es darle una respuesta, generar alivio en esas familias que están esperando por su vivienda. Y esperamos que este esfuerzo que se está haciendo desde la política pública y que van a hacer las distintas entidades del Estado, también ayude a convocar el esfuerzo del resto de la sociedad, ¿no? Hay muchas personas que tienen terrenos en nuestro país que pueden contribuir a este esfuerzo poniéndolos a disposición a precios razonables, nadie espera que los regalen, pero sí que no especulen, que faciliten, digamos, que se ocupen esos terrenos para dar soluciones y ciertamente también a convocar a la sociedad civil, a las organizaciones, entre todos y todas a cumplir esta meta que no es una meta de gobierno, es una meta de sociedad, el revertir esta crisis habitacional que tenemos y que permite o significa para muchas personas una vida en precariedad, con una gran incertidumbre y con un derecho insatisfecho que queremos responder a él con este esfuerzo. Esa fue la reunión del día de hoy y ahora voy a pedirle, no sé si la ministra Uriarte o el ministro Montes va a contar el tema de vivienda. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la ministra Toá, Chile vive una severa crisis habitacional. Y la respuesta de este gobierno, desde la campaña del presidente Boric, fue construir 260.000 viviendas, entregar 260.000 viviendas en este periodo, que es una gran cantidad, que no va a cubrir todo el déficit, es solo el 40%, pero lo que permite empezar a detener el crecimiento y empezar a revertirlo. Para construir estas viviendas se requieren muchas cosas, pero un aspecto principal es el suelo, porque el déficit actual se explica en gran medida por la especulación del suelo, un aumento muy fuerte del precio y la delimitación de las posibilidades de adquirirlo. Bueno, nosotros hemos estado trabajando este tema, hemos logrado avanzar en los objetivos de conseguir suelo. De las 3.519 hectáreas que se requieren para el plan de emergencia habitacional, ya tenemos un porcentaje alto. Nos faltan fuertemente 600 hectáreas y además tenemos que dejar suelo para los próximos gobiernos, porque aquí se está construyendo un banco de suelo para mantener una línea sostenida de construcción de vivienda de interés público. Dentro de estas 600 hectáreas es fundamental lo que puedan aportar los servicios públicos, las empresas públicas, los ministerios. Aquí hay terreno, muy cerca de aquí hay un terreno de FONASA, por ejemplo, que esperamos que lo pongan a disposición del plan. Está el estacionamiento del Congreso Nacional, que también hemos conversado, le hemos hecho oficios, queremos que lo pongan a disposición y que el propio Congreso se va a preocupar del estacionamiento en el periodo de construcción y después en la obra definitiva en un subterráneo. En fin, hay por distintos lados. Nosotros hemos comprado la Ciudad del Niño, en la Gran Avenida, en un lugar central. Ahí calculamos que se van a poder construir 2.000 viviendas. ¿Y por qué ahí? Porque están cerca de todos los servicios, está cerca de la salud, de la educación, del transporte, de todo, y están muy cerca de los lugares de trabajo. Bueno, lo que pedimos ahora, y por eso nos parece muy importante la circular del presidente, es que se le haga ver a las instituciones que lo hagan y lo hagan cuanto antes. En el caso específico de la Fuerza Armada, nosotros hemos estudiado y creemos que las Fuerzas Armadas cuentan con 1.169 hectáreas que son posibles de usar para vivienda en lugares adecuados y que realmente responden a las necesidades de distintas ciudades del país. Esperamos que esto ocurra. En todo este trabajo del suelo hemos trabajado muy en yunta entre el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales. Es por eso que yo quisiera dejar con ustedes a la ministra de Bienes Nacionales, la ministra Javiera Toro. Muchas gracias.
Los terrenos del Estado son de todas y todos los chilenos y por eso tienen que estar a disposición de las necesidades de las personas. Y hoy la emergencia habitacional, como decía el ministro Monte, es un verdadero desafío nacional, un desafío de toda la sociedad que supera a este gobierno. Nos tenemos que hacer cargo en conjunto de ello y por eso desde el Ministerio de Bienes Nacionales hemos estado trabajando junto al Ministerio de Vivienda, junto a otros ministerios para poner a disposición los terrenos fiscales, terrenos que estén bien ubicados, con acceso a servicios, en lugares estratégicos para el desarrollo urbano y entre ellos hay muchas instituciones, ministerios, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, empresas públicas, como señalaba el ministro, que administran terrenos que son del Estado y que por distintos motivos hoy día están en desuso o están subutilizados porque en su momento fueron pensados para, por ejemplo, funciones que ya no tienen sentido en el centro de la ciudad y por lo tanto valoramos mucho y vamos a seguir trabajando con todas las instituciones a propósito de este llamado que nos ha hecho el presidente de poner a disposición los terrenos públicos y el Ministerio de Bienes Nacionales va a estar recibiéndoles y dándoles como primera prioridad el plan de emergencia habitacional junto con el Ministerio de Vivienda. Bien. Muy buenas tardes. Para concluir este encuentro con la prensa, quisiéramos dar una breve cuenta, pero muy contundente, respecto de lo que ha sido este primer año legislativo del gobierno del presidente Boric, entendiendo por primer año legislativo aquel que corre entre el 11 de marzo, que es la fecha en que asume el presidente, hasta el día de ayer. Y los números y el tipo de proyectos que podemos dar cuenta son aquellos que verdaderamente tienen mucha significación para la ciudadanía en su conjunto. Desde luego, contarles que tenemos 65 proyectos ingresados a tramitación en el Congreso en el plazo que recién he señalado. Hemos logrado promulgar y publicar 103 proyectos, 103 leyes nuevas, de las cuales, de esas 103, 21 fueron ingresadas por este gobierno. Esta última semana del 14 que va entre el 20 de enero, digamos, y ahora el 26 de enero, tuvimos un avance muy significativo respecto de proyectos muy importantes. Dentro de aquello que nosotros denominamos las reformas estructurales, hemos avanzado muy impresionantemente porque la reforma previsional que ha ingresado al Parlamento hace 3 meses logró avanzar en la Comisión de Trabajo que preside el diputado Alberto Undurraga, en cuanto fue aprobada en general y ahora comienza su discusión en particular. En cuanto a la reforma tributaria, hemos en la Comisión de Hacienda, que es presidida por el diputado Jaime Naranjo, logrado la aprobación en particular de cada una de sus normas, lo que implica que va a pasar a votación a la sala del Senado muy prontamente, teniendo en cuenta que tenemos el receso parlamentario. Por otra parte, señalar algo que ya había adelantado la ministra Vallejo, y es que ayer nada más se aprobó la ley de trastorno del espectro autista, una ley muy sentida por muchas familias que tienen familiares con esta situación. Por otro lado, ayer también se aprobó la ley de infraestructura crítica, que como también señalaba la ministra Toá, es una ley que tiene una importancia trascendental en tanto contempla la posibilidad de la protección de fronteras de nuestro país, que como todos sabemos es una frontera extraordinariamente larga y también porosa, con muchos puntos de ingreso que posibilitan el ingreso ilegal, y que nos preocupa particularmente por el ingreso de bandas criminales, narcotráfico, asociación ilícita con trata de personas y otros. Asimismo, antes de ayer, aprobamos la ley de patente cero. Ningún auto en nuestro país podrá circular por la calle si no tiene una patente. Sale de la automotora con la patente ya instalada. ¿Qué significa esto? Un combate directo a la delincuencia, porque ¿quién sino un auto
que no tiene el interés su dueño de que sea identificado, va a carecer de patente. Por otro lado, también se aprobó la ley de aplicaciones de transporte. Y muy importante destacar que se ha aprobado el FOGAES. ¿Qué es el FOGAES? La ley de fomento de garantías especiales, que tiene un segmento específicamente orientado a el apoyo a la construcción, a las empresas constructoras para dinamizar este sector en línea con lo que estaba planteando recientemente el ministro Montes y también la ministra Javiera Toro. Pero esa ley del FOGAES, ¿por qué hablé de un segmento? Porque tiene una noticia muy importante para la clase media chilena. Contempla un beneficio del 10% del pie de una vivienda para todos aquellos y todas aquellas que por primera vez quieran acceder a la vivienda, respecto de viviendas de hasta 4.500 unidades de fomento. Asimismo, seguimos avanzando con una ley, ya es ley que regula la telemedicina para los prestadores de telemedicina. Por lo tanto, los usuarios de prestaciones de telemedicina tienen un resguardo que hasta antes de la aprobación de esta ley no existía. Y pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados la ley que contempla duras sanciones para el crimen organizado y genera nuevos tipos penales. Asimismo, en el Senado avanza muy rápidamente y falta solo que pase a la Comisión de Hacienda para el conocimiento de unas normas especiales en la ley de las 40 horas, que como todos sabemos, una de sus patrocinantes fue la ministra Vallejo, que está acá con nosotros. Bueno, tenemos un conjunto de otras leyes que apuntan a seguridad, beneficios sociales. Ha quedado en trámite para ser conocida también muy prontamente, ya va avanzando la ley de bolsillo electrónico, la ley que duplica el Fondo Familiar de Emergencia para el mes de marzo, de manera que lo que queremos transmitir es que ha habido una actividad legislativa intensa. Hemos contado con la colaboración de los parlamentarios y parlamentarias, a quienes agradecemos este apoyo para lograr estos importantes avances, todos en beneficio de los chilenos y chilenas, y ese es el foco, el mejoramiento de la vida de las chilenas, y por lo tanto es un triunfo de nuestro país, más allá de que para el gobierno es un motivo de tremenda satisfacción. Muchas gracias. Bien, preguntas, y a quién van dirigidas también. Para dar... Ministra Toá, muy buenas tardes. Sobre mesa de seguridad, ¿cómo interpretaron desde el gobierno las señales de Chile Vamos para reintegrarse a la mesa? ¿Han podido conversar con ellos durante esta jornada? Y si efectivamente el día lunes es el último plazo para quienes quieran sentarse en esta mesa. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? Que no se han puesto de acuerdo al interior de algunos partidos de derecha, se dan señales o en conversaciones se dice vamos a volver, pero después hay otros grupos que están en desacuerdo dentro de esos partidos o que están disconformes porque creen que no les preguntaron. Todos conocemos de debates al interior de los partidos, pero en esta materia lo que uno espera es que prime la capacidad de darle certezas a la ciudadanía y de poner por delante el esfuerzo por concretar un acuerdo que es esperado, que es necesario y que nos va a permitir ante los ciudadanos y las ciudadanas ser nítidos en las metas que nos ponemos, en los plazos y sobre todo en la voluntad de todos los sectores políticos de colaborar para cumplirlos. Las asociaciones de municipios con las que hemos trabajado, las asociaciones de gobernadores han sido también parte de este esfuerzo y con ellos tenemos ya una agenda totalmente definida. Lo único que falta es cerrar con los partidos políticos de la oposición. Y desde ese punto de vista, como esto no puede esperar y no podemos, digamos, dejar que llegue el receso parlamentario sin entregar ante las chilenas y los chilenos este documento y darlo a conocer, nosotros como Ejecutivo, con los que estén dispuestos a cerrar, lo vamos a hacer la próxima semana y vamos a insistir en que los partidos de oposición se sumen. Y seguiremos discutiendo en otros temas en que tengamos diferencias, pero en este en que construyamos acuerdos no tengamos miedo de comprometernos, ponernos metas y de cara a la ciudadanía decir que entre todos vamos a trabajar para lograrlo. Ministra, esta pregunta también está dirigida para la ministra Carolina Toá.
es respecto al tema del gabinete. ¿Qué le parecen, ministra, las presiones que han llegado o las sugerencias que han llegado del oficialismo, sectores oficialistas? Y si nos puede explicar esta frase que usted decía durante esta jornada en una entrevista: si hay ruidos, hay que escucharlos. Si nos puede comentar. Bueno, esto es como viejo como el hilo negro, ¿no? Los debates de opiniones de gabinete no son tema para los ministros y no corresponde ni que opinemos en eso. Pero cuando se arman estos ruidos hay que escucharlos, ciertamente. Son sectores de nuestras coaliciones y tenemos que trabajar con ellos en atender sus inquietudes, no respecto al gabinete, sino respecto a cómo mejorar el trabajo político, cómo coordinarnos mejor. Yo creo que esta semana vimos que se logra cuando hay un intenso esfuerzo por coordinarnos, la manera en que se lograron salvar las acusaciones constitucionales, la manera en que se lograron remontar proyectos que fueron en algún trámite rechazados en la Cámara de Diputados y después los volvimos a poner arriba y despachamos al menos uno de ellos de muy buena forma, muestra que con una amplia colaboración y con mucho diálogo se logra salir adelante. Entonces, como nosotros no vamos a entrar en debate de gabinete, sí podemos escuchar las inquietudes que hay detrás de eso para ir mejorando entre todos. Ministra Toa, también para usted esta pregunta. A propósito de las definiciones que se van a tomar este fin de semana en la interna de los diferentes partidos del oficialismo, ¿al gobierno le incomoda que el oficialismo vaya en listas separadas a la elección constituyente y qué diálogo se está realizando como para poder lograr una lista única? Bueno, nos han hecho esa pregunta muchas veces y hemos sido bastante claros en responder que entendemos que en los debates electorales y de listas puede haber distintas consideraciones, pero lo que no puede haber distintas consideraciones es la necesidad de transmitir conducción y unidad entre las coaliciones de gobierno. Independiente de las fórmulas electorales que se decidan, eso debe estar en un primerísimo lugar. Es la mayor responsabilidad que hoy día tenemos y por lo tanto todo lo demás debe estar subordinado a entregar esas señales. Y cualquiera sean las definiciones que se hagan en materia electoral, tienen que poner como centro el entregar ese mensaje de unidad, ese mensaje de conducción y ese sentido de responsabilidad porque hoy estamos gobernando el país. ¿Qué advertencia le podría entregar el gobierno a los partidos oficialistas? No, si es que no nos gusta entregar a... advertencias, ni hacer ultimátum, tratamos de trabajar de otra manera. No, le pregunto más que nada qué escenario es lo que arriesga finalmente el oficialismo en no tener una lista única. No, a ver, ¿el riesgo dónde está? El riesgo está cuando se pierde el foco en lo importante. No se puede perder el foco en lo importante. Lo importante hoy día es unidad, conducción y responsabilidad porque somos gobierno. Las discusiones electorales, en su mérito, para eso hay expertos, hay fórmulas, pero esto es lo principal y eso no puede en ningún momento subordinarse a otro tipo de prioridades. Yo quiero preguntar por la agenda legislativa del 2023. Básicamente, ¿cuál es la meta de la aprobación de las reformas principales del gobierno? Si es que tienen la expectativa de que durante el primer semestre se pueda despachar, por ejemplo, la reforma tributaria. ¿Qué plazos están pensando para la reforma tributaria y la reforma previsional? Bueno, para nosotros, desde luego, la fórmula ideal sería que ambas reformas sean, que son reformas estructurales, insistimos. La primera de ellas, la reforma tributaria, habilitante para la segunda reforma y para muchos otros objetivos de gobierno, todos enfocados en mejorar la vida de las personas. El ideal es que ambas vean la luz jurídica, nazcan a la vida jurídica lo antes posible. Lo que puedo garantizar es que trabajaremos intensamente y sin descanso para lograr esa aprobación cuanto antes, sin descuidar, por cierto, el diálogo político con los distintos sectores que están presentes en nuestro Congreso Nacional y por eso creo que no es bueno señalar plazos de término porque este es un proceso que tiene un cauce de carácter político técnico y queremos ser respetuosos de aquello. Pero, insisto, el ideal para nosotros, cuanto antes. Le insisto, si para nosotros fuera mañana la aprobación de ambas reformas tributarias sería el mejor escenario, con lo cual le quiero decir que aspiramos a que sea cuanto antes. Sin embargo, poner fechas límites significa, en el fondo, ejercer una presión respecto de algo que nosotros queremos que se dé en forma fluida, en forma comprensiva y de buena fe, que es un diálogo, insisto, de carácter político y también técnico.
Por lo tanto, cuanto antes, mejor, pero resguardando el diálogo que tiene que existir para este tipo de reformas que son tan importantes. Muchas gracias, buenas tardes, que estén bien.